Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos nuevamente a el culto de Doctrina para la Vida del jueves 18 de febrero del año 2021 de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les saluda el hermano Joaquín Sierra. Sean todos bienvenidos y bienvenidas nuevamente, hermanos, hermanas que nos han venido acompañando a lo largo de estas transmisiones, así también como las personas que nos escuchan por primera vez o que han venido sintonizando cada una de nuestras redes sociales, escuchando cada uno de nuestros cultos. Sean nuevamente bienvenidos al culto de Doctrina para la Vida, con lo que son los estudios de escatología, los eventos finales, la lección número 42 y con la serie de la adoración en el milenio, la parte número 19. Hermanos, en este momento pasamos a la oración, así que les pido que por favor, en donde esté, tome una actitud reverente, cerremos nuestros ojos y empezamos a orar al Padre. Padre Santísimo que estás en la gloria, a ti sea la honra, el honor y el poder, Señor. Alabamos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre. Venimos ante ti, Señor, agradecidos, Padre, porque nos has permitido nuevamente estar con vida, Señor, porque a pesar de todas las dificultades que están sucediendo en este mundo, Señor, tú has estado ahí, Señor, hasta aquí. Tú nos has ayudado, nosotros podemos decir eso, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, estar con nuestros seres queridos, aunque sea a la distancia, Señor. Te damos las gracias, Padre, por cada una de las bendiciones que pones día con día, aun cuando nosotros no las notamos, Señor. Sabemos que el mismo hecho de respirar es ya una bendición, Señor, tuya que nos has brindado. Cada día, Padre, te pido que fortalezcas corazones, Señor, que pongas, Señor, el querer como el hacer en cada una de las personas que escuchan este mensaje, Padre, y que pueda, Señor, pues esparcir esa semilla, Señor, y que crezca, Padre, para que nosotros podamos, Señor, seguirla esparciendo en el mundo, Padre. Te pedimos, Señor, que las palabras que vayamos a recibir sobre el estudio de escatología que estamos recibiendo en el culto Doctrina para la Vida, Padre, sea de mucha beneficio, Señor, para cada uno de los que estamos escuchándolo, Padre. Todo esto te lo pedimos en tu santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez habiendo orado, hermanos, les traigo un pequeño versículo bíblico en la cual puede acompañarme y buscarlo en su Biblia, el libro de Lamentaciones 3, 22 al 23. Y dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Esto es simplemente para que recordemos que aún en tiempos de angustia, el Señor es siempre fiel con nosotros. Ahora, mis queridos hermanos, pasamos directamente a el segmento de nuestros himnos de nuestro himnario Celebremos su Gloria. Ahora vamos a entonar el himno 216. Aleluya, gloria a Cristo. El libro de Apocalipsis 1:5 nos dice: Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. A Él demos gloria y honra con esta alabanza. Oh
continuación entonaremos el himno 224, Al Cristo vivo sirvo. La palabra del Señor dice en el libro de Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Entonemos al Señor con gozo. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo me llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, oímos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza el mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 241, Loores dad a Cristo el Rey. El libro de Apocalipsis en el capítulo 14:7 nos dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Cantemos al Señor con gozo. Él
entonaremos el himno número 378 del himnario Celebremos su Gloria, titulado Noble sostén. El Señor sostiene a los justos, dice el Salmo 37, 17. Cantemos al Señor con gozo. De la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy pero en ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Tú eres difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Hermanos, hermanas, luego de haber entonado estos preciosos himnos de nuestro himnario Celebremos su Gloria, pasamos a presentar las noticias del fin. Buenas noches, queridos hermanos. A continuación vamos a leer las noticias del fin que corresponden para el día de hoy. La primera noticia se titula Vacuna del coronavirus. ¿Qué dicen los primeros resultados de Israel, el país más avanzado en la inmunización de su población? Israel implementó un programa acelerado de vacunación contra la COVID-19. Los resultados preliminares de la vacunación contra el coronavirus en Israel muestran que la vacuna parece ser efectiva en reducir tanto las infecciones como los casos que requieren hospitalización. Israel tiene uno de los programas de vacunación más avanzados en el mundo debido a un acuerdo especial con la farmacéutica Pfizer, productora de la vacuna Pfizer-BioNTech. Con el acuerdo, Israel se comprometió en ofrecer datos médicos esenciales sobre la vacunación a cambio de un programa acelerado de inmunización de su población.
Así, se ha convertido en el país que ha vacunado al mayor porcentaje de población y en una prueba de efectividad las vacunas para el resto del mundo. Según datos del Ministerio de Salud israelí, cerca de 1.7 millones de personas, casi 19% de la población de 9 millones, ya recibió las dos dosis que requiere la vacuna. Según la organización, estos datos preliminares sugieren que la vacuna es 92% efectiva, muy cerca del 95% de efectividad que mostraron los ensayos de Pfizer. Los expertos, sin embargo, piden cautela, ya que estos resultados son preliminares y no han sido revisados por otros científicos. Asimismo, los expertos señalan que para comparar los cálculos de un estudio como el de McCovey con los resultados de los ensayos de Pfizer puede ser engañoso, ya que una población entera tiene muchas variables y escenarios que cambian constantemente. Eran Segal, biólogo computacional del Instituto de Ciencias Weizmann de Israel, le dijo a The Guardian que una sociedad no puede actuar como una placa de Petri para una prueba de vacunación. Cuando vacunas a una nación hay muchos factores de confusión, explica Segal. Este programa de vacunación no es un ensayo, ese es el problema. Debemos ser muy cautelosos, agrega. El país espera vacunar a todos sus habitantes mayores de 16 años para fines de marzo. Sin embargo, a pesar de su avanzado programa de vacunación, Israel está sumido en una debilitante ola de infecciones y un confinamiento nacional que no ha logrado reducir las tasas de mortalidad. En total, ha registrado 640,000 casos por COVID desde que comenzó la pandemia y 4.700 muertes según datos de la Universidad Johns Hopkins. La segunda noticia se titula: Científicos del MIT lograron que plantas de espinaca envíen correos electrónicos. Ingenieros del Instituto de Tecnología de Massachusetts diseñaron un experimento que permite a plantas de espinaca enviar correos electrónicos a científicos cuando adviertan la presencia de nitroaromáticos en el agua subterránea y así alertar acerca de la contaminación y otras condiciones medioambientales. Los nitroaromáticos son compuestos que suelen utilizarse para la fabricación de explosivos, como aquellos que se encuentran en campos minados y municiones sepultadas. Cuando las raíces los detectan, los nanotubos de carbono de las hojas de espinaca emiten una señal leída por una cámara de infrarrojos que genera una alerta que luego les llega por correo electrónico a los investigadores. La técnica podría usarse en antiguas zonas de guerra para monitorear el agua subterránea en busca de químicos que se filtren de municiones enterradas sin tener que excavar. Es parte de un campo de investigación más amplio en el que se agregan sistemas eléctricos a las plantas para darles nuevas habilidades. Las plantas son muy buenos químicos analíticos, dijo el profesor Michael Strano del MIT, el investigador principal del proyecto. Esta es una demostración novedosa de cómo hemos superado la barrera de comunicación entre plantas y humanos, señaló el ingeniero químico estadounidense. En declaraciones a la BBC, Strano expresó que las plantas podrían usarse para aplicaciones de defensa, pero también para monitorear espacios públicos en busca de actividades relacionadas con el terrorismo. Si bien este experimento se inició para detectar materiales explosivos, Strano y otros científicos creen que esta tecnología puede usarse para advertir a los investigadores sobre la contaminación y otros factores ambientales. Las plantas son muy sensibles al medio ambiente, sostiene. Saben que va a haber una sequía mucho antes que nosotros. Pueden detectar pequeños cambios en las propiedades del suelo y el potencial hídrico. Si aprovechamos esas vías de señalización química, hay una gran cantidad de información a la que podemos acceder. La tercera noticia. Nos estamos volviendo menos inteligentes, más cerrados de mente e intelectualmente limitados por la tecnología. Hace un par de lustros, un escritor estadounidense se atrevió a lanzar al aire una pregunta retórica que muchos tildaron de exageración. ¿Nos está volviendo Google más estúpidos? Poco después, ese mismo autor, Nicholas Carr, publicó
un superventas del New York Times, finalista del Pulitzer, comentó: superficiales lo que Internet está haciendo con nuestras mentes. Los hipervínculos no nos permiten concentrarnos, dijo entonces Carr. Hoy traslada su teoría a los celulares, que asegura debilitan nuestra forma de pensar incluso cuando están apagados. Por desgracia, mis predicciones sobre Internet se han cumplido y son incluso peores de lo que esperaba, le dijo a BBC Mundo. Lamentablemente, los estudios que se han publicado en los últimos años respaldan lo que predije. De hecho, los efectos adversos de la tecnología en nuestra capacidad mental son incluso mayores de lo que yo esperaba. Nos volvemos tan absortos con la información que nos ofrece el celular que hasta cuando no lo usamos estamos pensando en hacerlo. El uso de esta tecnología tiene grandes repercusiones mentales porque nos roba nuestra atención y eso hace que pensemos más deficientemente. ¿Cuáles son para ti los cambios más preocupantes de nuestra forma de pensar y de procesar información que se derivan del uso de las nuevas tecnologías? Sabemos que el cerebro humano se adapta a su entorno. Nuestra mente se vuelve muy buena en los modos de pensar que practicamos mucho, pero si no lo practicamos, comienza a perder esa habilidad. En términos generales, Internet nos brinda información de una manera que debilita nuestra capacidad para prestar atención. Queridos hermanos, esas fueron las noticias del día de hoy. Que el Señor les bendiga. Pasamos a nuestra sección de información, a lo cual, en primer punto, nos disculpamos porque el plan de lectura anual del presente año presentó problemas y estamos trabajando para solucionarlo. Muy pronto haremos entrega del librito en formato digital, así que estar muy pendientes. Como punto número 2, les informamos que continuamos con lo que es el proyecto Tamal, con el propósito de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Las entregas son a domicilio los días jueves con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al número celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Les recuerdo el celular para poder encargar lo que son los deliciosos tamales del proyecto Tamal para poder apoyar con la construcción del templo es el 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Y si usted desea, hermano, apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. En Banrural, con la cuenta número 0270-1010-000-461. Repito, cuenta en Banrural es 0270-1010-000-461. También tenemos cuenta en BAC, que el número de cuenta sería 743-973-411. Repito, número de cuenta de BAC es 743-973-411. Y tenemos también cuenta en Banco Atlántida, en la cual es 014-72-025-7410. Repito, la cuenta de Banco Atlántida es 014-72-025-7410. Puede confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al número de celular 9594-4357 con el hermano Guillermo Zamora. Repito el teléfono para que usted pueda confirmar sus donaciones. Es el 9594-4357 con el hermano Guillermo Zamora. También, mis queridos hermanos, les queremos invitar a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales en Facebook como Iglesia ECG. En Facebook, repito, Iglesia ECG. En Instagram nos encuentra como Iglesia CG y en Twitter nos encuentra como Iglesia CG. Y paso directamente también a invitarlos, hermanos, en que se matriculen en el programa de discipulado de formación cristiana, abreviado pues DFC, de este año 2021, en la modalidad virtual, en horarios convenientes para todos. Y para inscribirse puede llamar al celular 9932-8419 y la hermana Marlene Castillo le estará orientando cómo hacerlo. Repito el celular 9932-8419 con la hermana Marlene Castillo. En lo que es el DFC, hermanos, es una herramienta eficaz para que usted pueda edificarse doctrinalmente y se convierta en un instrumento de la obra de Dios.
Les informamos que las clases se impartirán por medio de la plataforma Zoom y cada maestro compartirá el enlace respectivo para que estén muy pendientes para los que ya se matricularon, para los que no. Les acabo de brindar la información para que se animen y puedan inscribirse. Como otro punto, también les invitamos a nuestros devocionales mensuales de oración y ayuno de manera virtual. El día viernes 26 de febrero en los siguientes horarios: de 7 de la mañana, 9:30 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde y al cierre con el culto de oración a las 6:30 de la noche. Les invitamos también a nuestro primer evento a las familias del día sábado 27 de febrero del presente año a las 6 de la tarde con la presencia del pastor Alejandro Herrera, que se llevará a cabo en forma virtual en nuestro canal de YouTube. Y también, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónicamente mediante el banco o en un autobanco, puede hacerlo a la cuenta 1111 401 01 57 76 6 del Banco de Occidente. Repito, 11 401 01 57 76 6 del Banco de Occidente. Y con esto concluimos lo que es la parte de la información. Esperemos que haya anotado para cualquier solicitud que usted desee hacer. Bueno, mis queridos hermanos, Dios les bendiga nuevamente. En este momento pasaré directamente a lo que es la lectura del material de edificación, a lo cual se titula ¿Y si yo no tengo deseos de orar? Nunca he conocido a un cristiano que haya dicho: creo que oro lo suficiente. A la mayoría de nosotros nos cuesta orar. Por esto puede ser por diversas razones, pero a veces es que simplemente no deseamos orar. Nuestra falta de deseo no solo se debe a la pereza, sino que radica en una incredulidad mucho más profunda. Muchas veces no deseamos orar porque no creemos verdaderamente que orar nos ayudará. Somos incrédulos, como suele demostrar el hecho de que orar no es lo primero que hacemos normalmente, pues lo vemos como el último recurso. Para poder cultivar una pasión por la oración, tenemos que recordar el poder de la oración. El poder de la oración no depende de tus deseos de orar, sino de la fe en las promesas de Dios. La oración es uno de los medios principales por el cual descubrimos el plan soberano de Dios en nuestras vidas. No siempre tendremos deseo de orar, pero cuando lo hacemos, las cosas cambian. Como lo dice Mateo, capítulo 17, versículo 20, dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Observa la relación que hay entre la fe y la oración. La fe produce oración. Así como un recién nacido comienza a balbucear, al que ha nacido de nuevo se le concede un nuevo deseo de tener comunicación con Dios a través de la oración. Sin embargo, la debilidad de nuestra carne, como lo menciona Mateo capítulo 26, versículo 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A menudo apega el deseo de orar. Esa debilidad, junto al diluvio de las circunstancias de la vida, puede acabar completamente con nuestra vida de oración. Necesitamos avivar las llamas de las brasas de la oración. Estas brasas son encendidas por medio de la predicación fiel que escuchamos los domingos y por nuestra propia lectura privada en la Escritura durante la semana. La fe produce oración, pero la palabra de Dios con su espíritu produce fe, como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En mi propia vida he notado que existe una correlación directa entre estar llenos de la palabra de Cristo y tener el deseo de una comunicación con Dios por medio de la oración. La falta de oración resulta de una falta de fe, lo cual suele significar que hemos dejado de contemplar la gloria de Dios revelada en la Escritura. Así que para el cristiano que dice: es que nunca tengo deseos de orar, mi exhortación es esta: disciplínate para orar como quiera. Acepta que el poder de la oración no depende de tus deseos de orar, sino de la fe en las promesas de Dios. Sumérgete en esas promesas y notarás que hay momentos en tu vida en los que la oración se enciende como un fuego.
También podrías notar que a veces orar es como encender un carro durante el invierno. Toma tiempo para que el motor se caliente. Eso está bien. No te des por vencido. Cuando sientas frío, más bien excava más profundo en los tesoros del Evangelio. Ese Evangelio produce fe, y esa fe producirá un corazón de oración. Y esperando que de verdad haya sido de mucha edificación, hemos concluido con la lectura del día de hoy y pasamos a presentar al pastor Julio Durón con lo que son los estudios de escatología de eventos finales, la lección número 42, y la serie es la adoración en el milenio, la parte número 19. Dios les bendiga. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar de nuevo. Quiero decirles que estamos contentos y agradecidos con Dios. Ya prácticamente estamos en el mes de febrero de este año y la gracia de Dios nos continúa guareciendo y protegiendo. Siempre lleven en sus oraciones, hermanos, la iglesia, sus congregantes, y todas las cosas que estamos haciendo. No nos hemos parado, no nos hemos detenido. La construcción de nuestro templo continúa a paso firme y Dios va proveyendo los recursos tanto para el pago de materiales y de mano de obra. Dios va abasteciéndonos y vamos viendo la obra progresar con gozo y con alegría, y le pedimos a Dios que allí en ese lugar donde estamos y donde hemos iniciado estos cultos presenciales ya, la gracia de Dios nos llene y podamos ser un referente, podamos ser una iglesia atractiva no tanto por el templo o la belleza del lugar, sino atractiva por lo que ahí se predica, por el amor que se profesan los hermanos, por el entusiasmo de Dios en los corazones y sobre todas las cosas, porque Dios mueve los corazones. Ore por los vecindarios cercanos al Chimbo, las aldeas, los caseríos, las colonias, los circuitos cerrados. Ore por los habitantes de Santa Lucía, de Valle de Ángeles, Sarabanda y todas las localidades que están a lo largo de esa ruta turística, para que nosotros podamos ser lámpara de Dios en ese lugar, podamos ser luz de Dios, podamos ser sal de Dios a todas esas comunidades a futuro, y así lo esperamos en Dios, que el Señor nos provea una vez que concluyamos el templo, esté techado, iniciar también las otras estructuras que tienen que ver con las aulas, para los discipulados, para los niños, el comedor infantil y el dispensario médico. Ese es un sueño, para que la iglesia se proyecte ahí en ese lugar y podamos llevar salud gratuita, y podamos llevar medicamentos a los necesitados y podamos darle un alimento, un desayuno a los niños también para fortalecer sus cuerpos y su crecimiento. Esa es parte también de la misericordia que hay que mostrar a un mundo perdido. Yo ruego sus oraciones, amados hermanos, para que esto sea posible, para que Dios nos ayude, que no perdamos en nuestro traslado y todos los hermanos estén animados a seguir allí. Yo le digo, hermano, uno que ama a su iglesia, la sigue donde esté, con o sin transporte. Uno hace lo posible por estar en comunión con sus hermanos y no da la vuelta así de fácil y abandona la iglesia por las razones que pueda arguir. Una persona que está acoyuntada, que está enraizada en la congregación, difícilmente se mueve. Pueden venirle propuestas bonitas de otras congregaciones incluso para captar su atención y alejarlo de nuestra congregación, o de personas con buena o mala intención de hacerlo también. Pero el que está firme en su congregación la defiende, la ama, se queda, trabaja por ella, busca a sus líderes, a sus pastores para que lo pongan a servir. Si tiene ideas o maneras de hacer progresar la obra de Dios que Dios haya puesto en su corazón, también lo expresa y pone sus talentos y sus dones al servicio de la iglesia. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y para mí es un gozo y una alegría poderles asistir en la enseñanza bíblica a través de estos cultos de doctrina para la vida, que momentáneamente seguirán virtuales mientras no tengamos condiciones para hacer cultos nocturnos ya en la iglesia.
Que la gracia de Dios nos auxilie, nos ayude. Ahí están los discipulados ya en forma virtual. Si usted tiene el anhelo y el deseo de aprender Biblia, de fortalecer y robustecer su fe, tenemos contenido doctrinal ordenado, sistemático en este discipulado de 4 años y en el nivel avanzado también. Y para nosotros sería un gozo y una alegría realmente que usted pueda participar. Solo tiene que comunicarse con la iglesia al número que pueda aparecer ahorita en pantalla con la hermana Marlene Castillo. Si los editores pueden poner ahí, llámele en este momento, todavía hay oportunidad para que se inscriba. Y desde casa usted puede llevar de manera virtual estos discipulados que le van a ser de grande bendición y de grande fortaleza. Muy bien, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, que Él nos ilumine, su Santo Espíritu nos guíe y nos dé la gracia de que esto sea provechoso para nuestras vidas. Amado Dios, gracias una vez más por la bendición de poder llegar a nuestros queridos hermanos con tu santa palabra. Guíanos, tu Santo Espíritu nos guía a la verdad y podamos de esta manera ofrecer tu santa palabra a tus hijos, Padre, de una manera clara, entendible, y que les pueda ser de grande bendición y de grande favor. Así oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos progresando en esta lección 42, la adoración en el milenio. Cuando la teocracia de Dios será restaurada y se va a caracterizar por una profunda y universal adoración que se le va a dar a Jesucristo. Como dice Isaías 66:23, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Hemos visto la estructura del templo en el milenio que cubre gran parte de la profecía de Ezequiel de los capítulos 40, capítulo 40 desde el verso 1 hasta el 46, verso 24. Ahí este amplio texto es dedicado a la estructura, al sacerdocio, los ritos y el ministerio del templo, que será el centro universal de la adoración al Señor. Vimos los detalles del templo a lo largo de ello, presentamos los videos y los esquemas respectivos, vimos las diferencias que existen entre este templo milenario y los templos que existieron en la historia de Israel. Vimos los 5 propósitos del templo muy bien especificados. Entramos al aspecto toral de esta enseñanza que tiene que ver con el papel de los sacrificios de sangre en la adoración en el milenio. Vimos las semejanzas que existen entre el sistema aronita y el sistema milenario, pero también vimos las profundas diferencias que existen entre el sistema antiguo testamentario aronita y el sistema milenario. Y vimos las adiciones también que tiene este nuevo sistema de adoración en el milenio, que es importante tomarlas en cuenta y que lo hacen diametralmente opuesto al antiguo sistema aronita. Vimos la persona del príncipe también, importante innovación en la era milenaria, una persona que no aparece ni está descrita en ninguno de los textos del pacto aronita, nada que ver con ello. Y vimos la obra, y vimos la persona, el papel que va a desempeñar este príncipe en el milenio. Y comenzamos a enfatizar el jueves pasado lo que tiene que ver con el propósito de los sacrificios en el milenio. Y vimos, a razón de repaso, hermanos, porque siempre es bueno conectar al oyente con lo que se vio en la lección anterior, vimos que hay varios factores con respecto a los sacrificios milenarios que los hacen completamente legítimos. Vimos que los sacrificios milenarios no tienen ninguna relación con la expiación, que era el corazón o el espinazo del sistema aronita. El día de la expiación que se celebraba no tiene nada que ver con la expiación, pues esos sacrificios no son expiatorios, porque en ninguna parte se nos dice en los textos de Ezequiel, capítulo 40 al 46, que van a ser ofrecidos con mira a la salvación del pecado. Y en ese punto de vista hay varios errores en ese argumento que deben de interpretarse. Nosotros, los que creemos en las dispensaciones, creemos que definitivamente estos sacrificios no son expiatorios. La insistencia en el cumplimiento literal del pacto davídico argumentan
los que creen que estos sacrificios son expiatorios y por lo tanto están fuera de lugar y no debe de interpretarse así estos capítulos 40 al 46 de Ezequiel, insisten que el cumplimiento literal de ese pacto davídico liga la restauración del orden mosaico, lo cual no es así, no es necesario, por cuanto esos sacrificios del orden mosaico no están relacionados en ninguna manera con los sacrificios de sangre que se ofrecerán en la adoración en el milenio. El pacto davídico es eterno, es incondicional, eso nadie lo puede rechazar, y solo regía el trato futuro de Dios con la nación, mientras que el pacto mosaico era temporal y condicional y regía las relaciones del hombre con Dios. El cumplimiento del uno no requiere el cumplimiento del otro, por cuanto el pacto mosaico era visto como temporal. También es un error en la doctrina soteriológica, es decir, la doctrina que estudia la salvación, enseñar que esos sacrificios antiguos testamentarios podían quitar o quitaban los pecados alguna vez. Y vimos que esto está en total contradicción con el texto de Hebreos 10:4, el cual voy a leer solamente porque le hicimos un análisis el jueves pasado. Y es bien corto y es contundente, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Ahí está bien claro. Es un error, repito, en la doctrina soteriológica enseñar que los sacrificios podían o quitaban pecados alguna vez. Eso está en contradicción con este Hebreos 10:4. Y la única manera que se puede sostener que los sacrificios eran eficaces o serán eficaces, los sacrificios de sangre serán eficaces en el milenio, sería sosteniendo que por lo tanto así lo eran en el Antiguo Testamento. Y esta es una contradicción total para toda la estructura del Nuevo Testamento. Y es una locura pensar que un rito pueda lograr en el futuro lo que jamás podría ni pudo lograr y que jamás fue destinado a lograr tampoco en el pasado. En segundo lugar, los sacrificios no serán de carácter conmemorativo, nos dicen los enemigos de la interpretación literal de estos textos de Ezequiel. Repito, ellos dicen que los sacrificios no serán de carácter conmemorativo. Pero hay un acuerdo general entre los premileniaristas, de los cuales somos parte nosotros, en cuanto al propósito del sistema de sacrificio que será inaugurado en la era milenaria, ya que interpretado a la luz del Nuevo Testamento con su enseñanza del valor de la muerte de Cristo, tienen que ser conmemorativos a esa muerte. Repito, los que se oponen al que estos sacrificios no son expiatorios en el milenio, sino que son de carácter conmemorativo, como lo creemos los premileniaristas, que estamos de acuerdo en unanimidad con esto, es en cuanto al propósito del sistema de sacrificios que será inaugurado en la era milenaria, ya que interpretado a la luz del Nuevo Testamento con su enseñanza central del valor de la muerte de Cristo, tienen que ser conmemorativos de esa muerte. Ahí no hay escapatoria. Habíamos hablado que este gran teólogo nos dice: este va a ser el recuerdo permanente de los sacrificios que se mantiene en la presencia de la gloria manifestada. Ya en el milenio, cuando la gloria del Señor llene toda la tierra, en especial ese lugar de adoración, en ese templo milenario. No son sacrificios, los sacrificios de sangre que se ofrecerán en el milenio con miras a obtener salvación, sino que son sacrificios en vista de una salvación ya consumada, ya lograda. Gebelin también sostiene el mismo punto de vista del carácter conmemorativo de los sacrificios. Aun cuando los sacrificios que traía Israel tenían un significado de perspectiva, los sacrificios que se traigan al templo milenario tendrán un significado retrospectivo. Repito, los sacrificios que traía Israel en el sistema aronita tenían un significado de perspectiva, miraban hacia Cristo. Y los sacrificios que se traigan al templo milenario allá en el futuro tendrán un significado retrospectivo, es decir, mirarán hacia atrás el sacrificio de Cristo. Por ejemplo, cuando durante esta era el pueblo de Dios rinde culto de la manera establecida para la mesa del Señor,
en que el pan y el vino son una conmemoración de su amor, este es un acto de significado retrospectivo, porque la iglesia, cuando practica y vive y tiene la comunión de la Santa Cena, miramos hacia atrás a la cruz y anunciamos su muerte, como dice 1 Corintios. Y esto será hasta que el Señor venga. Entonces, esta fiesta conmemorativa, la Cena del Señor, va a terminar para siempre cuando el Señor regrese. Nunca más se va a celebrar la Cena del Señor después de que los santos de Dios hayan dejado la tierra, allá en el arrebatamiento, para estar con el Señor en gloria. Los sacrificios que se van a reanudar, amado hermano, serán en memoria de la cruz y de toda la maravillosa historia de la redención de Israel y de las naciones de la tierra durante el reinado de Cristo. ¿Qué recuerdos serán esos, hermanos? Esos sacrificios de sangre en el milenio van a ser conmemorativos, gran recuerdo. ¿Cuánto significado van a tener estos sacrificios? Van a traer un recuerdo vivo de todas las cosas del pasado. Ese acto retrospectivo allá en la duración del milenio va a dar origen a la más grande escena de culto, de alabanza y de adoración que jamás se haya presenciado en esta tierra. Todo lo que la cruz significó y ha logrado será recordar, y un poderoso coro aleluya va a llenar la tierra y los cielos. Los sacrificios van a recordar constantemente allá en el milenio a la gente que habita la tierra, que Él fue el que murió por Israel, quien pagó el precio de la redención por toda la creación y cuya gloria ahora cubre la tierra como las aguas cubren la profundidad. Well declara lo siguiente: el pan y el vino de la cena del Señor son para el creyente símbolos y recuerdos físicos y materiales de una redención ya lograda a su favor. Y este será el caso con los sacrificios restituidos en Jerusalén. Van a ser conmemorativos allá en el milenio, así como los sacrificios antiguos eran simbólicos. ¿Y por qué no debían de serlo? ¿Hubo alguna virtud en los sacrificios legales en el sistema antiguo testamentario aronita que prefiguraban el sacrificio de Cristo? No hubo virtud alguna, absolutamente ninguna. Su único valor y significado, amado hermano, se derivaban del hecho de que señalaban hacia Él. Y tal será el valor y el significado de esos sacrificios futuros, que Dios ha declarado que aún serán ofrecidos en aquel tiempo futuro. Cualquiera que sea la dificultad, querido hermano, que nosotros como lectores nos imaginemos en cuanto al alcance de esta predicción, para nosotros es suficiente que Dios lo ha dicho. Podemos concluir, pues, que estos sacrificios en el milenio, estos sacrificios de sangre, no son expiatorios, son conmemorativos nada más, son de carácter retrospectivo, miran a la cruz para enseñarle al mundo que habita en aquel tiempo la tierra durante el milenio, que Cristo redimió a Israel, pagó el precio de sangre por la humanidad y ganó la iglesia para sí, sino que son solamente eso, sacrificios de carácter conmemorativo y nunca expiatorios, del perfecto sacrificio de aquel que estaba simbolizado en todos los sacrificios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También, amados hermanos, hay consideración sobre algunas objeciones, y vamos a seguirlo haciendo para que quede bien claro que estos sacrificios en el milenio no son de carácter expiatorio, sino de carácter nada más recordativo, conmemorativos. Hay objeciones que se hacen a este punto de vista y que también deben de considerarse. Muy bien. Algunos insisten en que los sacrificios restituidos allá en el milenio contradicen por entero la epístola a los hebreos. Se insiste en pasajes como Hebreos 9:26, 7:27 y 9:12. Muy bien, veamos Hebreos 9:26. Ellos dicen que considerar los sacrificios de sangre como parte de la adoración en el milenio solamente como recordativos contradice esta epístola. Veamos qué nos dice Hebreos 9:26.
nos dice de la siguiente manera: de otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Leo de nuevo Hebreos 9:26, que dicen ellos que el considerar los sacrificios de sangre en el milenio contradice este texto. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Este texto es bastante claro y es una referencia. Cuando nos dice desde el principio del mundo, de tal manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, obviamente se refiere a la creación. Veamos Hebreos 4:3, que nos dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Quienes ejercen fe en el mensaje de Dios tienen acceso a su reposo espiritual. Esto es lo que se infiere del Salmo 95:11 que está referido acá. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Donde se establece el lado opuesto, que el incrédulo no va a entrar en el reposo que Dios provee, pero sí aquellos que ejercen fe, ejercen fe en el mensaje de Dios, tienen ese reposo espiritual. Y luego nos dice al final de este texto de Hebreos 4:3, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Acabadas desde la fundación del mundo. Mire, el propósito espiritual que Dios da no es algo, ese reposo que se promete aquí y que Dios reposó de sus obras al inicio, allá en la creación, ese reposo espiritual que Dios da no es algo incompleto o inacabado. Es un reposo que se basa en una obra finiquitada de Dios, que Dios se propuso hacer desde la eternidad pasada, tal como el reposo que Dios tomó al terminar la creación, como dice el verso 4 a continuación. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Mire qué importante es analizar correctamente este texto de Hebreos 9:26. Vamos a seguir hablando de él. Repito, esa referencia desde el principio del mundo, que nos dice Hebreos 9:26, de otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Nos habla de ese reposo, que no es una obra inacabada, sino que es una obra consumada de Dios desde antes de la creación del mundo, para aquellos que iban a poner su fe en la palabra de Dios y que iban a adquirir salvación. Es una referencia al inicio de la creación, cuando Dios reposó sus obras. Es un reposo que Dios otorga a aquellos que creen en Él, como igual aquellos que contradicen a Dios no pueden entrar en ese reposo. De eso nos habla este texto de Hebreos 9:26 en su inicio. Y luego nos dice, siguiendo leyendo el texto de Hebreos 9:26, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. En la consumación de los siglos, todas las eras, amado hermano, todas las edades se juntaron y fueron consumadas en la venida del Mesías. Y así se inauguró la preciosa era escatológica, de la cual es objeto de estudio este culto. Veamos qué nos dice Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Los judíos entendían los postreros días, hermanos, como el tiempo en el cual el Mesías Cristo por fin vendría. A esto se refiere. Y el cumplimiento de las profecías mesiánicas comenzó con el advenimiento del Mesías. Ahí se inaugura la era escatológica. Desde que Él vino hemos estado en los postreros días. Desde que Cristo nació allá en Belén, inician estos postreros días.
Y en el pasado Dios dio revelación por medio de sus profetas, que en estos tiempos que comenzaron con la venida del Mesías, es decir, estos postreros tiempos, Dios pronunció el mensaje de redención por medio de su Hijo, porque Él es el heredero. Todo lo que existe queda en última bajo el control absoluto del Hijo de Dios, quien es el Mesías. Y esa herencia, hermanos, es la extensión plena de la autoridad que el Padre ha dado al Hijo. Porque Él es el primogénito. Y como dice este texto de Hebreos 1:2, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, porque en asimismo hizo el universo. Es el mundo entero, las eras, los tiempos, el espacio, la energía, la materia, el universo entero y todo lo que hace posible que Él funcione. Cristo es el heredero de todo esto. Y es maravilloso, como nos dice Hebreos 9:26. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio a sí mismo, para quitar de en medio el pecado. En esa consumación de los siglos, en estos postreros tiempos que se calculan desde el nacimiento de Cristo, de manera virginal, sin intervención humana, todas las eras y edades se han juntado y han sido consumadas en la venida del Mesías. Y así se inauguró esta era escatológica, de la cual usted y yo somos parte. Vea usted que en el análisis de Hebreos 9:26 no hay contradicción alguna con el asunto de que estos sacrificios durante el milenio, en la adoración que se le dé al Mesías cuando Él establezca su reino de gloria, de santidad y de verdad sobre la tierra, cuando sea restaurada la teocracia de Dios en la tierra, no tienen carácter expiatorio, son sacrificios de sangre, nada más de carácter recordativo, es decir, de un memorial retrospectivo que mira hacia la cruz de Cristo para que sea el objeto de la adoración, la herramienta de adoración de todos los que habiten el mundo en ese tiempo. Hemos visto este primer texto clave de Hebreos 9:26, el cual leo de nuevo. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Nadie niega la verdad toral de este texto. Cristo murió una sola vez y para siempre. Por lo tanto, no se pueden repetir más sacrificios para expiación, sino solo de carácter conmemorativo. Esa es la idea y ese es el significado literal que transmite el libro de Ezequiel cuando habla de los sacrificios de sangre como parte de la adoración que se le tributará al Mesías de Dios en el milenio. Veamos otro texto en Hebreos 7:27. Acompáñenme por favor a Hebreos 7:27. Nos dice de la siguiente manera: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Repito, la lectura de Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque se ofreció una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Tiene una frase común este texto con el pasado que leímos de Hebreos 9:26, que Cristo se ofreció una vez y para siempre. Totalmente de acuerdo. El sacrificio de Cristo es único, es irrepetible, es histórico. No se necesitan más sacrificios de sangre para expiar, pero sí se necesitarán sacrificios de sangre como el elemento que Dios elige en la adoración en el milenio para recordarnos que el objeto de la adoración es Cristo, que se ofreció una vez y para siempre. Muy bien, cada vez que en el sistema aronita, nos dice este texto, Hebreos 7:27, cada vez que el sumo sacerdote del sistema, ese sistema levítico, pecaba, se requería que ofreciera sacrificios por sí mismo. Vamos al libro de Levíticos, el capítulo 4, el verso 3.
Levítico está a continuación del libro de Éxodo. Ya estamos en la lectura bíblica anual, también en el libro de Éxodo. Vamos ahora al libro de Levítico. Levítico 4:3. Nos dice de la siguiente manera: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Esta era la ordenanza para las ofrendas por el pecado en el caso del sumo sacerdote que ministraba. Repito, nos dice Hebreos 4:3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Cada vez que el sumo sacerdote en ese sistema aronita, antiguo testamentario, en ese sistema levítico pecaba, se requería que ofreciera sacrificios por sí mismo, como nos dice Hebreos 4:3. Y cada vez que también el pueblo pecaba, él también tenía que ofrecer un sacrificio por ellos. Es decir, el sacerdote ungido, cada vez que el pueblo pecaba, tenía que ofrecer sacrificio por ellos. Vamos a Levítico 4:13. Si toda la congregación de Israel hubiese errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables. Continuamos leyendo del 14 en adelante. Luego que lleguen a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro para expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire qué tremendo es esto. Este texto de Hebreos 7:27 argumenta que el sistema aronita nunca proveyó una solución definitiva, porque cada vez que el sumo sacerdote de ese sistema levítico pecaba, tenía que ofrecer sacrificios por él. Y también, cada vez que el pueblo pecaba, él también tenía que ofrecer un sacrificio por ellos. Y como es de esperarse, tales sacrificios tenían que ser ofrecidos a diario, porque así es la naturaleza pecaminosa del hombre, del pueblo. Pecamos y le fallamos a Dios continuamente, por lo tanto se tenían que estar ofreciendo esos sacrificios de sangre a diario. Además de esto, una vez al año, el día de la expiación, que era el punto neurálgico del sistema de adoración aronita, que no aparece la adoración de día de expiación en el milenio, ni tampoco en la figura del sumo sacerdote. Ese día de la expiación, el sumo sacerdote debió de ofrecer más sacrificios por él y también por el pueblo. Vamos a Levítico capítulo 16, verso 6, el verso 11 y el verso 15. Levítico 16. Vamos a leer ahí. Vamos a leer de este capítulo 16, recuerde los versos 6, el 11 y el 15. 16:6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación, subraya en su Biblia, por sí y por su casa. Esto era el día de la expiación. Fíjese bien, si usted tiene la Reina Valera del 60, ese es el título que tiene este capítulo, el día de la expiación, la celebración del día de la expiación, es decir, en qué consistía el día de la expiación y qué debía hacerse en él. Y en el 6 nos da esta tarea que tenía el sumo sacerdote de expiar, reconciliar, no solamente por sus propias faltas, sino también por las de su casa y también por las del pueblo. Y este día de la expiación se celebraba solamente una vez al año. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Ahora veamos el verso 11 de este capítulo también. Levítico 16, el verso 11.
Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Habla siempre, y al igual que el verso 6, de las faltas propias. El día de la expiación tenía que traer esos becerros para ser expiada su falta. Pero también podemos leer el verso 15 de Levítico 16, perdón. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo ya en el lugar santísimo. Recuerde que el lugar santísimo estaba separado del lugar santo por un velo bastante grueso, y esa sangre, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que meterla al lugar santísimo. Y aquí está la descripción de lo que tenía que hacer. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, es decir, en el lugar santísimo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Muy bien, esta sangre que tenía que entrar una vez al año el sumo sacerdote con ella en expiación por el pecado del pueblo, tenía que meterla al lugar santísimo, una vez al año nada más. Y esa sangre la llevaba al otro lado del velo, es decir, repito, al lugar santísimo. Y esa sangre del becerro la esparcía sobre el propiciatorio, que era la tapadera del arca del pacto, que estaba hecha de madera de acacia, cubierta con oro, y sobre ella estaban los querubines de hermosa hechura, tallados a martillo, que con dos de sus alas se tocaban, y las otras dos alas llegaban hasta el extremo de las cortinas. Ve usted que este era el rito que se utilizaba el día de la expiación, tanto para ofrecer por el pecado del pueblo como del sumo sacerdote también, el sacerdote ungido. Es importante tener, hermanos, una explicación correcta de estos textos de Hebreos. Hemos visto el 9:26 y el 7:27, porque aquellos que se oponen a los sacrificios de sangre en el milenio se están oponiendo a la palabra de Dios, porque Ezequiel no dice en ninguna de sus partes que esos sacrificios de sangre se van a ofrecer con fines expiatorios, es decir, de perdón, de relevo de faltas, en ninguna manera, sino que solamente van a ser de carácter recordativo del sacrificio único de Cristo, hecho en la cruz del Calvario, como dice Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día el Señor Jesucristo, obviamente, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Más bien, hermano, estos textos de Hebreos 9:26 y 7:27 que hemos analizado, más bien favorecen la explicación literal y van en concordancia, es decir, compaginan perfectamente con la enseñanza de Ezequiel, los capítulos 40 al 46, que esos sacrificios de sangre no serán de carácter expiatorio, que no violan el principio de la carta de Hebreos, que nos dice claramente que el sacrificio de Cristo es único e irrepetible, porque no son de carácter expiatorio los sacrificios de sangre que se ofrecerán en el milenio, todo lo contrario, sino que serán solamente de carácter conmemorativo, retrospectivo, que miran hacia la cruz, para que ese sea el gran objeto de la adoración en el milenio. Recordar que Cristo hizo salvación por Israel, por la humanidad, para salvación eterna. También podemos ver el texto de Hebreos 9:12. Vamos a ver qué nos dice. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de los machos cabríos y de los becerros era uno de cada tipo, era sacrificado en el día de la expiación, que hemos hecho referencia en el texto anterior de Hebreos 7:27. Y el plural que se nos menciona aquí representa obviamente que la cantidad de víctimas que se sacrificaron en observación de la expiación con el correr de los años iba en aumento. Él entró por su propia sangre. Nada indica aquí obviamente que el significado de esta frase es que él llevara su propia sangre física al santuario celestial.
Más bien lo que significa que Él entró por su propia sangre, solo establece que el que se sacrificó fue el sacrificio mismo. Y lo hizo de una vez y para siempre, alcanzando eterna redención. Esta palabra aquí, redención, su uso original tiene que ver con la liberación de esclavos mediante el pago de un rescate. Leo de nuevo este texto precioso de Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ve usted que estos que insisten que los sacrificios restituidos en el milenio, esos sacrificios de sangre que serán objeto para adorar al Señor, que contradicen la epístola de Hebreos. Hemos visto en el análisis pequeño que hemos hecho, Hebreos 9:26, 7:27 y 9:12, que en ninguna manera lo contradicen, porque enseñan claramente estos textos de Hebreos que Cristo se ofreció una vez y para siempre como un sacrificio aceptable a Dios y que no necesita repetirse. Alegan que la contradicción, que aquellos que creemos en la restauración de los sacrificios de sangre en el milenio para adorar al Señor, como lo dice el texto de Ezequiel, solo puede surgir cuando dejamos de ver la diferencia. Pero según la doctrina dispensacional, que es la que nosotros creemos, que el Señor divide la historia de su gobierno en edades a través de la historia entre el programa de Dios para la iglesia es uno y el programa para con Israel es otro. Muy bien, vamos a llegar hasta ahí, hermanos, para entrar a este análisis de lo que mencionamos al final. Con la ayuda de Dios vamos a continuar el próximo jueves si Él nos da vida. Amado hermano, le animo a leer la palabra de Dios. Lea y relea estos capítulos 40 al 46 de Ezequiel para que se familiarice con ellos y vea que la adoración en el milenio se le dedican muchos pasajes del texto de Ezequiel, porque será importante la adoración que se le dará al Mesías en la teocracia restaurada en el milenio. Muy bien, vamos a orar. Amado Dios, gracias una vez más por la gran bendición de poder participar con tu palabra, con tus hijos a través de este culto virtual de Doctrina para la Vida. Te damos infinitas gracias, Padre, por tu grande misericordia y verdad, por tu gran amor, Padre, para con tu iglesia, cuidándola, protegiéndola, preservándola, guardándola de todo peligro y de toda contradicción. Y cuando vemos, Padre, los ataques infernales sobre las congregaciones para tratar de destruirlas, de dividirlas, de achicarlas, Padre, utilizando los métodos más sucios que el diablo puede utilizar y también los más escondidos, cual ángel de luz disfrazado. Nos remitimos, Padre, a aquel texto precioso de Mateo, donde tú le dijiste al apóstol Pedro, sobre esta roca estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso nos da la certeza, Padre, que la iglesia es inacabable, es inextinguible, el diablo no podrá contra ella. Y hay de aquellos, Padre, que alzan su mano contra una congregación local para golpearla, para hacerle daño, para debilitarla. Qué triste acción, Padre. Pero te damos gracias porque tú preservas tu casa y tu iglesia y estás preparando un mundo precioso, un mundo mejor, Padre, para tus hijos, para tus redimidos. Gracias, Padre. Yo ruego en esta hora por tu consuelo sobre aquellos hermanos queridos que han perdido, Padre, sus seres queridos en medio de esta pandemia. Yo ruego también que fortalezcas al débil. Ayúdanos como iglesia a levantar la mano del debilitado, a sostenerlo, Padre, a darle fuerza y animarnos unos a otros y a mantenernos unidos con firmeza, Padre, sosteniéndonos en medio de las dificultades que estamos viviendo en este mundo presente, que ya cambia la realidad, las reglas de relacionamiento y todo ha cambiado. Padre, ayúdanos a no sucumbir como el mundo, lleno de temor, y también a tampoco endurecer nuestros corazones. Permite, Padre, que podamos estar firmes, unidos, pendientes unos de otros, vigilando la iglesia, Padre, cuidándola, todos ejerciendo, Padre, una labor de cuidado y de protección.
y de fortalecimiento a cada miembro de nuestras congregaciones. Te damos gracias, Padre, por la gran oportunidad de poder llegar a tus hijos hoy en la noche a través de este culto de doctrina para la vida y haber abierto las hojas del santo libro para edificación y bendición de nuestras vidas. Agradecidos te damos las gracias, Padre, por esta bendición y este favor que nos has dispensado. Bendice los cultos presenciales de nuestra iglesia en el terreno. Multiplícalos, Padre. Lleva a los perdidos. Señor de la mies, envía obreros a tu mies. Mira que la mies es mucha y los obreros son pocos, Padre. Ayúdanos a ser tesoneros para llevar el evangelio, Padre, con amor, con dedicación, con entrega. Te damos gracias infinitas en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, un gozo, una alegría poder haber estado con ustedes. Les envío un fuerte abrazo de mi parte, mi familia, de la iglesia. Perseveremos en el Señor. Les dejo con mi amado hermano que va a darle término final a este culto. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente pasamos al segmento de la oración de la ofrenda, por lo cual pido nuevamente una actitud reverente, inclinando nuestro rostro y cerrando nuestros ojos. Nos dirigimos al Padre. Amantísimo Padre que estás en la gloria, a ti sea la honra, el honor y el poder, Señor. Tu nombre sea exaltado sobre todo nombre, Padre. Te damos las gracias, Señor, por haber recibido este culto, Señor, esta palabra, Señor, en la cual hemos aprendido y nutrido nuestras mentes, así como nuestros corazones, Señor. Y venimos ante ti, Padre, orando por la ofrenda, Señor. Que puedas, Señor, proveer al dador alegre, Señor. Que puedas proveer, Señor, a la persona que no tiene, Señor, no solo para la ofrenda, sino también para su casa, Padre. Ten misericordia de las personas, Señor, que en este momento no tienen, Señor, y pues que puedas proveer, Señor, un medio para que puedan ofrendarte de lo mucho, Señor, que tú nos das, Padre. Te pedimos, Señor, que puedas bendecir las ofrendas, Señor, y que las recibas como olor fragante ante ti, Padre. Te lo pedimos en tu santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanas y hermanas, quisiéramos que esto continuara, pero hemos llegado a el fin de nuestro culto Doctrina para la Vida del día de hoy, jueves 18 de febrero del año 2021. Les invitamos a que puedan seguirnos siempre en nuestras redes sociales como YouTube, Instagram y Facebook, para que puedan ustedes reescuchar cualquiera de nuestros cultos, para que pueda usted también compartirlos con las personas cercanas a usted y puedan también aprender un poco más de la palabra de Dios. Así que los seguimos invitando a que puedan seguir escuchándonos en nuestras redes sociales. Dios bendiga sus vidas.